Bueno, trabajamos en la cabecita, ahora vamos a comenzar a dar un poquito más de oscuridad. Me gusta como quedó, así que mucho no le voy a dar al pechito, pero algo sí. Para eso vamos a trabajar con voy a comenzar despacito con un celeste. Este es un celeste, bueno, son unos tonos fluo, pero no lo voy a trabajar como tono fluo, porque lo voy a trabajar muy suavecito. Y voy a darle en algunos sectores, le voy a dar con este celeste. Y con mucha suavidad voy a ir como imaginando, voy a ir marcando en las manchitas que hizo la acuarela. Voy a ir como, ven, tirando así muy suavecito algunos trazos simulando plumitas. Voy a comenzar así con este color clarito y después voy a ir a uno más oscuro. Prácticamente no lo deben notar, pero comenzamos así, despacito. Ven que es un color más oscuro. Vamos a ir con uno más oscurito, así lo ven mejor. Este es muy, no me gusta este color. A ver con este. Es demasiado esos verdes. Ahí ven, voy despacito como... Lo tengo que suavizar porque me parece demasiado oscuro, pero para que ustedes vean de qué se trata. Ahí voy marcando en los lugares donde le quiero dar un poquito más de oscuridad. Suavecito, apenitas, como dar sensación de plumaje. No pierdan las manchas, al contrario, utilizan las manchas que les dejó la acuarela para ir como marcando. Ven, yo en esta parte de acá marco como si fuesen plumitas. Puedo ir entrando apenitas. Van a ir como jugando, ven, en los lugares donde ustedes ven que hay una sombrita, la pueden ir intensificando por debajo de la parte donde está clarito, y de esa manera lo que están haciendo, están como sugiriendo más plumitas. Jueguen con distintos tonos de azul. Yo no encuentro todavía el que me agrade porque son como muy aturquesados y no es el azul que yo quiero. Entonces no voy a tocar demasiado, en algunas partes nada más. Sobre todo aquí en el borde, ven, en el cuello. Que veo que es más oscurito. Y nada más. Muy suavecito. Como que van marcando las plumitas. Yo veo que acá en la foto es más oscurito, pero me gusta como quedó el clarito, así que lo voy a dejar así, no lo voy a tocar. Lo único que voy a hacer con el blanco, voy a suavizar esos trazos. Para que cuando no se noten tan fuertes. Porque fíjense que el color, varió bastante el color de la acuarela. Así que eso lo voy a borrar. Porque ese azul, la verdad, no me gusta. Es un color, un azul bastante aturquesado y me cambia bastante el color que yo quería. En el pechito.
Estoy suavizando con la goma de borrar. Lo único que me resta es trabajar un poquito el ala, apenitas. Vamos a hacer con el sombra. Le voy a intensificar un poquito. Voy a empezar con este más clarito. No, este es muy marrón, muy ocre. ¿Dónde está el sombra que tenía? ¿Viste? Yo sé que es negro, pero como no quiero trabajar, le vamos a dar algunas un poquito más fuertes, nada más, no mucho más. Las que veo que son un poquito más oscuritas, las marco un poquito más. Pero en la fotografía también están muy claritas. Largan algunas plumitas así muy suavecitas en el celeste. Y ya son detallecitos y no voy a tocar más. No toco más, la cabecita me gusta como quedó. Las patitas le vamos a poner un poquito de gris nada más en algunos lados así. Marcamos, insinuamos un poquito las falanges, oscurecemos un poquito más las garras, las uñas. Me gusta la claridad, así que no quiero tocar. Le puedo dar un poquito de oscuridad por acá. Ahí, cerca de las plumitas, nada más. Y veo que tiene algún tinte celestito, así que puedo darle con algún toquecito así en celeste, pero no mucho más. Lo que sí puedo intensificar con un poquito del siena, algunas sombritas cerca donde está, ¿ven? El tronquito. No quiero marcar mucho el tronco porque me gusta así como queda. Lo inventé porque en esta foto este pajarito estaba sobre la palma de una mano, así que estoy más o menos, estoy inventando. Muy bien, suavizamos con blanco y ya está. No me gusta marcar mucho las patas, me gusta como que se insinúen más que marcarlas. Saben que me gusta más que en el trabajo la cabeza es la que quede como más importante. Bueno, y ahí está. Creo que más de esto no le voy a dar. Por ahí puedo darle acá algún tinte un poquito beige. En esta parte de acá. Suavizo con blanco para que no se note el trazo del lápiz. Y ahí tenemos nuestro periquito terminado. Espero que lo pongan en práctica. Les muestro los dos. Aquí tenemos uno, acá tenemos el compañerito, los dos periquitos. Espero que lo pongan en práctica. Vieron que no voy a decir que es fácil, pero tampoco es complicado de hacer. Lleva algunos detallecitos, pero es factible de hacerlo. ¿Qué les parece si nos vemos en la próxima clase, en el próximo proyecto? Chau, chau.